esperándonos de nuestra bondad, el único creador de nuestro amor, el proveedor de nuestra vida, nos sustenta nuestra debilidad, la revelación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación, de nuestro refugio, amor de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Ok, estamos en la segunda sesión de las pláticas presacramentales. Entonces, bueno, seguro que el Padre explicó la vez pasada de que esas charlas sirven como un repaso que nos conviene a todos tomar de vez en cuando para recordarnos de las cosas más fundamentales y sobre todo para ser padrinos o para llevar a sus hijos para bautizar o para recibir un sacramento. Pues necesitamos recordarnos de los fundamentos de la fe, porque estamos asumiendo la responsabilidad de impartir esa fe y para que no la tomemos por hecho, cuando tenemos conceptos medio equivocados o débiles, pues es bueno reforzar y ojalá que también sigan reforzando a través de las oportunidades que proveemos para formación, porque siempre hay algo más para aprender que ayuda pues, a profundizar en nuestra fe. Bueno, voy a mencionar primero que hoy estamos en sábado de las témporas, que es nada más un punto interesante que tiene un poco que ver con lo que vieron la semana pasada, pero las témporas son días penitenciales. Ahora dice en morado y fue algo eliminado en el Nuevo Sordo, tristemente, porque es algo de mucha tradición. Son 3 días de penitencia que marcan cada temporada del año. Y originalmente, de hecho, dicen que la tradición de las temporadas es anterior a incluso Moisés. Entonces, la gente practicaba tiempo de oración para marcar las temporadas cuando iban a sembrar o cosechar, pidiendo la bendición de Dios. Y entonces la iglesia tomó esa tradición de los judíos de ayunar específicamente en esos momentos y incluso fue interesante rezar la misa porque en una de las oraciones hay una cita de Levítico que menciona de que necesitamos santificar el 7º mes, que es el tiempo de la cosecha de trigo, pero el 7º mes estamos celebrando en septiembre, que es el 9º mes, pero el nombre septiembre tiene 7. Entonces, que la tradición judía es anterior al calendario que usamos, porque después agregar 2 meses más para que septiembre sea el 9º mes y no el 7º mes. Pero tenemos esas tradiciones que enriquecen nuestra fe. Y tiene que ver con toda esa larga historia de salvación que el Padre les platicó la semana pasada, que tiene su cumplimiento en la iglesia. Okay. Entonces, ahora, después de recorrer esa historia de salvación y hablar de la centralidad de la Santa Misa, que es la perfección, la consumación de tantos antecedentes
que el Señor iba preparando durante largos siglos, y que perfecciona todo y realiza nuestra salvación. Entonces, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que no para o no termina en ese momento, sino es algo tan grande que también es eterno, ¿no? De hecho, hay un autor que tiene una frase muy bonita que dice: el verdadero amor no tiene necesidad de muchas palabras, sino de una sola que nunca deja de pronunciar. ¿Sí? Y si pensamos en el verbo divino, que es Jesús, la palabra de Dios encarnada, que esa palabra continúa, y su sacrificio es su muestra máxima de amor. Entonces se extiende a través de los siglos y de los lugares por medio de la Santa Misa. Y cada vez que celebramos la misa, estamos renovando el sacrificio, es decir, que Jesús sigue diciendo: yo me ofrezco, que nunca ha renunciado esa voluntad. Pero también estamos extendiendo sus afectos. Porque cuando San Pablo dice: yo enfrento lo que hace falta en los sufrimientos de Cristo, no significa que Cristo no sufrió suficientemente, sino de que su cuerpo místico tiene que conformarse completamente a la imagen de su cabeza, que es Cristo. Entonces necesitamos replicar en nosotros ese sufrimiento, esa ofrenda, y eso realizamos a través de la Santa Misa, santificando nuestros sacrificios cotidianos y permitiendo que la gracia de la cruz, los frutos de la cruz se apliquen. Pero ahora, con ese concepto, vamos a explicar más puntos que tienen que ver, porque el concepto de salvación para nosotros católicos es, en este sentido, muy distinto que el concepto de salvación de los protestantes. Entonces, los protestantes que creen en Cristo tienen una idea de salvación que es muy individualista. Entonces yo nada más, según ellos, nada más necesito creer que Cristo murió por mí y eso basta. Aunque no tienen mucha habilidad de explicar qué tiene que ver, ¿no? De creer que pasó, porque se aplica a mí muy bien, pero cómo me afecta, cómo me llega, porque no creen en la iglesia como nosotros creemos en la iglesia. Pero para nosotros, no nos salvamos como individuos. De hecho, nadie puede salvarse aparte de su incorporación con Cristo. San Pablo habla de eso en varios lugares cuando habla del cuerpo místico de Cristo. Entonces, que somos miembros de Él, igual como cualquier parte de nuestro cuerpo físico. Si la cortamos, si cortas tu mano, entonces la mano deja de vivir, tiene que estar conectado para recibir el flujo de vida. Y en una forma mística, nosotros necesitamos ser injertados en Cristo para recibir constantemente ese flujo de vida. Entonces, no es solamente que creemos que Cristo murió por nosotros, sino realmente que nosotros tenemos que morir con Cristo y resucitar con Cristo. Entonces, eso es
una distinción de cristología que creemos que es la iglesia, pero el punto aquí es que necesitamos, la iglesia es esencial para la salvación. Porque si estamos desconectados de la iglesia, no nos llega la vida divina que nos hace salvos, ¿no? Entonces, acaba esta vida terrestre y no hay nada más, no hay otra vida. Por eso dice Jesús, ¿no?, de que necesitamos renacer. Entonces, si reconocemos la necesidad de la iglesia que Cristo fundó, explícitamente cuando dijo a San Pedro sobre tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dio las llaves del cielo, y le dio la promesa de que pues, las puertas del infierno pues, no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia es la congregación de los fieles, pero no solamente una congregación natural, sino un grupo, una familia que vive de la misma fuerza. La iglesia tiene, y ha dicho varias veces en diferentes contextos, de que si estamos separados de Él en su iglesia, no podemos tener vida. Así que necesitamos. Por ejemplo, dijo a los apóstoles, quien les escucha, me escucha. Entonces, que Él habla a través de los ministros de su iglesia. Y es parte de su enseñanza. No podemos, porque dice, quien me ama, guardará mis mandamientos. Y todos, no algunos. Entonces, la iglesia es necesaria para la salvación. Y hay tres elementos que constituyen la iglesia, que hay una unión de creencia, lo que profesamos, las verdades que creemos, hay unidad de culto. ¿Cómo vendimos honor, alabanza a Dios, que no es según el gusto de cada quien, sino es lo que manda Dios a través de su iglesia? Y hay unión de gobierno, que la iglesia es una sociedad completa, necesita autoridad. Tienen que tener leyes, orden y estructura. Entonces la iglesia se distingue por esos tres elementos. Y un doctor de la iglesia, San Roberto Melvino, dice, podemos concebir la iglesia como un banquito de tres patas. Y son esos tipos de unidad. Si cortamos una pata, no va a poder mantener su equilibrio, no va a caer. Igual, si nos cortamos de uno al otro, estamos en peligro de cortarnos de la línea de salvación. Ahora, específicamente, cuando hablamos realmente tiene que ver con los tres, pero lo que quiero resaltar ahora son los sacramentos. Entender los sacramentos en general en la economía de salvación. ¿Por qué necesitamos sacramentos? ¿Qué es un sacramento? Los protestantes no tienen sacramentos, tienen pocos. Porque, otra vez, un concepto de salvación es algo muy individual. Depende de mi estado interior de fe y hasta ahí. A tal grado que hay varios protestantes que pueden encontrar que dicen, eso es como en los Estados Unidos, que hay ciertas sectas de protestantes que puedes ir a su página y llenar un formulario y indicando el momento en que empezaste a creer, cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador y Redentor, y te manda tu certificado de salvación.
y puedes decir, ya estoy salvo. Y literalmente, esas sectas creen que ya no lo puedes perder. Si tienes tu certificado, no importa cuántos pecados cometes, cuánta gente matas, si caes en apostasía, pues ya salvo una vez, está bien. ¿Okay? Pero nosotros creemos más en un proceso, ¿okay? De que Cristo nos... hay tres momentos, ¿no? De que primero es redención. Redención es cuando Cristo murió en la cruz, se como pagó el rescate en ese sentido. ¿Okay? Entonces canceló la deuda de los pecados para los que acepten el don. Luego hay el momento de justificación, que es cuando se aplica la redención a uno. Entonces, cuando uno se bautiza, es justificado. Porque el fruto de la redención se aplica a su alma, ahora toma afecto. Pero toma afecto en forma de semilla, porque todavía tiene que crecer, y eso es el proceso de santificación. ¿Okay? Y debe de ir toda la vida creciendo, aunque la realidad es que hay caídas, tenemos que empezar de nuevo, ¿okay? Pero el trayecto tiene que ser siempre cuesta arriba. ¿Okay? Y cuando acaba esta vida, y ya no hay oportunidad ni de crecer, ni de recaer, entonces llegamos al momento de salvación. Ser salvo es ya en peligro, pero hay 4 momentos que tenemos que distinguir, ¿okay? Y estamos en ese proceso. ¿Okay? Entonces, porque salvación es un proceso, necesitamos llegar a la meta, no es fácil, como dice San Pablo que fue mártir, el predicador más grande que ha habido, misionero incansable, dice en una de sus cartas de que yo no confío nada, no me juzgo, Dios me juzga, ¿okay? Y dice que pelea con sí mismo, ¿no? Que se pega y mortifica su cuerpo, dice, para que predicando a los demás, no me pierdo yo. Entonces tenía ese miedo de que él todavía tenía posibilidad de perderse después de predicar salvación a tantos. ¿Okay? Entonces, el medio principal que Dios nos ha dado, ¿okay? Para lograr la meta de este proceso es a través de la gracia. Gracia es un don divino que nos asemeja a Dios. Es un compartir. Dios comparte su naturaleza divina. Y distinguimos 2 gracias: gracia increada, que es Dios mismo, y hay gracia creada, que son los dones que comparten con nosotros. Y durante la vida queremos ir creciendo en gracia, y gracia debemos de concebirnos no tanto como una cantidad, como cuántas monedas de gracia tienes, más bien es una intensidad que va intensificando, ¿okay? Y siendo más pleno, afectando más de tu vida, y la misma gracia que tenemos en esta vida cuando llegamos a la vida eterna permanece y se perfecciona. ¿Okay? Entonces, gracia nos asemeja a Dios, ¿okay? Y gracia es lo que determina si te salvas o no te salvas. Si mueres con gracia santificante en tu alma, aunque todavía tiene pues, muchas culpas para reparar los pecados veniales o pecados perdonados, pero todavía no completamente reparados, vas a ir al cielo eventualmente. Pero si mueres sin gracia, no hay remedio. No puedes ir a
al cielo, porque no hay vida divina. Entonces, gracia se transmite en varias maneras, pero, por ejemplo, podemos crecer en gracia por la oración, por los sacrificios, por las buenas obras, pero el medio principal es a través de los sacramentos. Hay 7 sacramentos, 7 porque es el número de la alianza. En hebreo, la palabra para 7 es en forma de verbo, es jurar. ¿Sí? Entonces, en la Biblia siempre vemos 7 como un número importante. Sacramento podemos definir como un signo externo eficaz establecido por Cristo que comunica gracia invisible. Entonces, los elementos es un signo externo, es algo que puedes percibir y podemos identificar qué es el signo precisamente. Es establecido por Cristo, por Cristo directamente o a través de su iglesia, implícitamente. Es eficaz, es decir, hace lo que significa. Simbólicamente hay un simbolismo, pero realiza lo que significa y que da gracia infaliblemente. La gracia no puedes sentir, no puedes percibir, pero por promesa de Dios sabemos cuando pasa esto, el efecto es esto, por la promesa de Dios. Entonces, sacramento también significa en efecto una promesa. Si haces eso, te doy eso. Y es de mucha ayuda, como vamos a ver, porque podemos saber cuándo se efectúa. Los sacramentos siempre tienen unos elementos esenciales, tienen materia, forma, ministro, la atención es siempre igual y el efecto. Entonces podemos identificar esos elementos. Entonces, los sacramentos, Dios puede dar gracia fuera de los sacramentos, pero son los medios más acertados y eficaces. Vamos a comentar cada sacramento rápidamente, de manera de repaso y aclarar unas dudas. También sirve, como estas pláticas son para los que van a ser padrinos o van a traer sus hijos para el sacramento, entonces hay que saber qué es un sacramento, ¿verdad? Entonces, primero es el bautismo. No sé si Rosina. Si alguien puede preguntar a Rosina si tiene un borrador. Ok, entonces, el primero de los sacramentos es el bautismo. Y se supone que varios de ustedes van a tener sus hijos para el bautismo, por eso están aquí. Gracias. El bautismo es el primero. Ya me he hecho la forma. Hay que más rápido. Bautismo es el primero de los sacramentos, y en un aspecto el más importante, porque es el principio de los demás. De hecho, los 7 sacramentos también corresponden a etapas de la vida natural. Entonces hay un paralelo entre la vida natural y la vida sobrenatural. Entonces, bautismo es el nacimiento, o renacimiento. Y el bautismo tiene como su materia el agua, y en la forma de un lavado, ¿no? Entonces, es para limpiar
Entonces, aquí vemos algo que es muy fácil de aplicar a los demás sacramentos, pero hay un símbolo natural. Todo el mundo usa agua para limpiarse. Es universal, algo que todos pueden entender. Además, agua es el elemento más común. No hay vida si no hay agua, entonces no debe ser difícil encontrar lo que necesitas, ¿sí? Porque es tan esencial este sacramento. ¿Qué queremos significar? Limpiarnos, lavarnos de la mancha de pecado. Entonces, en forma de derramar agua, como limpiando, entonces vamos a efectuar una limpieza espiritual. El bautismo, entonces, la materia es agua, se aplica a la persona, tiene que tocar su piel. Hay tres formas que la Iglesia reconoce para aplicar el agua. Puede ser por inmersión. Los orientales todavía hacen eso en el bautismo, con el bebé y lo sumergen en el agua. Más común en el occidente es de derramar agua normalmente sobre la cabeza. También puede ser por aspersión. Y la forma que son las palabras. Al mismo tiempo que dices, que haces la acción, tienes que decir las palabras y por la misma persona. Entonces tienes que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que significar quién lo hace, a quién lo hace y en el nombre de quién lo hace. Si no hay fórmula trinitaria, no es un bautismo válido. Si no dice la palabra al mismo tiempo, tampoco es válido. ¿Qué hace el bautismo? Pues lo principal es efectuar la justificación. Entonces la sangre de Cristo derramada en la cruz toca el bebé o la persona y ahora es justificado. Tiene gracia. Se va el pecado, la culpa del pecado y entra la gracia santificante. Y con la gracia vienen las virtudes infusas, fe, caridad, esperanza, los dones del Espíritu Santo, aunque son todavía inactivos porque requieren el uso de razón, pero están ahí para activarse después. La persona se hace hijo de Dios, puede recibir los demás sacramentos por eso es necesario para la salvación. Jesús lo dijo. Quien no renace por el agua y el Espíritu Santo no entrará en el reino de Dios. La Iglesia reconoce que hay, además del bautismo sacramental, que hacemos la ceremonia, también existe bautismo de deseo. Cuando uno está en preparación, quiere ser bautizado y muere antes de alcanzarlo. Tenía el deseo y eso tiene eficacia. O bautismo de sangre, cuando muere por Cristo, aún antes de poder recibir el bautismo. El bautismo confiere lo que llamamos un carácter. Hay tres sacramentos que dan carácter, que es una impresión espiritual en el alma, que es irrepetible y no se puede borrar. Entonces, no se puede bautizar a alguien dos veces. Si intentamos hacerlo, sería un sacrilegio, porque es una falta de respeto por lo que es el bautismo. A veces escucho de protestantes
que hacen eso fueron bautizados de bebés católicos y luego dejan la fe católica, se hacen protestantes y rebautizan, eso no se puede hacer. Los otros sacramentos que tienen carácter son confirmación y orden sacerdotal. Son sacramentos que solo puedes recibir una sola vez. Okay, el bautismo nos orienta a los demás sacramentos. Entonces, tan importante es el bautismo que la Iglesia siempre ha insistido que debemos de bautizar lo antes posible, porque no queremos arriesgar de que algo pase antes del bautismo, ¿no? Porque no sabemos qué pasa exactamente después con los bebés no bautizados. Entonces es una grave obligación de parte de los papás llevarlos lo antes posible al bautismo. Y era común en la iglesia, incluso de hecho lo vemos en la ceremonia de bautismo tradicional, que los padrinos tienen que abrazar al bebé. Son los padrinos que llevan al bebé al bautismo, porque muchas veces la mamá aún no salía de la casa, porque llevaban al bebé a bautizar como 1 o 2 días después de nacer. Entonces fue la madrina que representa a la mamá. En bautismo tenemos una cosa peculiar y importante que debemos de entender. El bautismo es tan necesario que para todos que no es conveniente esperar, a pesar de lo que dicen protestantes de que no, ¿cómo es que van a bautizar bebés? No entienden lo que pasa. Es correcto, los bebés no saben lo que pasa, pero nuestra teología sacramental nos enseña que el sacramento tiene afecto aun cuando uno no entiende lo que hace. Y casi siempre no entendemos completamente lo que hace, no apreciamos debidamente lo que hace. Pero Dios es generoso y garantiza la eficacia a pesar de nuestra falta de disposición o entendimiento. ¿Okay? Entonces, por la comunión de los santos, por el hecho de que somos parte de una familia en la iglesia, nos ayudamos unos a otros en muchas maneras. Es un precepto primordial del cristianismo de que tenemos que amar al prójimo como a uno mismo, tratándolos con la caridad de Cristo. ¿Y qué es mayor caridad y popular de la salvación? Entonces, la iglesia reconoce como los papás proveen muchas cosas para sus hijos, mucho antes de que entiendan el porqué, y muchas veces a pesar de que no quieren, si tienes que, no sé, llevar a tu bebé al médico para un tratamiento, una inyección o algo, va a llorar, no quiere, es incómodo, pero lo haces de todos modos porque es para su bien. Cuando son más grandes y dices, tienes que comer tus verduras, y llora, hace berrinche, no quiere, pero dice no, tiene que hacer lo que le conviene, no necesariamente lo que quiere, porque es para su bien. Entonces no hay mayor bien que la vida espiritual, la salvación. Entonces los papás pueden decidir eso para sus hijos y deben de decidirlo. No consultas a tus hijos qué nombre quieren, cómo quieren vestirse, etc. Es automático, tú decides. Y tú debes de decidir que van a ser católicos. Ahora, hay una responsabilidad que sigue, porque no es como bautizarlos y luego soltarlos. Están dando fe en el bautismo, papás y padrinos juntos, y los padrinos especialmente en el defecto de que los papás mueren o no pueden, tienen que asumir esa responsabilidad de que voy a regar y cuidar
esa semilla de gracia que recibe el bautismo para que crezca y florezca. Entonces, tienes que dar ejemplo, tienes que formarles en la fe, tienes que llevarles a los demás sacramentos, etc. Estás contestando en su nombre. Y en el rito tradicional, eso se resalta bien porque empezamos diciendo, decimos el nombre del bebé. ¿Qué pides de la iglesia de Dios? La fe. Los padrinos contestan cuando hablamos al bebé que no puede hablar. Los padrinos son su voz. Entonces, pero si los padrinos no cumplen, vas a poner al bebé en grave peligro. Por eso requerimos una formación. Por eso no podemos bautizar contra la voluntad de los papás y los padrinos. Es muy común de que hay muchas abuelas ahí que lamentan que sus hijos son muy negligentes y no bautizan a sus bebés y me preguntan, ¿y cuando no están viendo, puedo bautizarlo? No. Porque tú no eres quien vas a estar para dar la fe en cada momento. Entonces los papás tienen que consentir. Bien, el ministro del sacramento del bautismo es cualquier persona. Ahora, en el bautismo solemne debe ser un sacerdote o diácono. Eso es en condiciones normales. Y tienes que tener una grave razón para que sea otra persona que no es sacerdote. Pero el bautismo hecho por cualquier persona que tiene la intención de hacer lo que hace la iglesia, realiza un bautismo válido. Y eso es importante saber, porque a veces hay bebés que nacen en peligro, son muy delicados. Y los papás deben, no solamente pueden, sino deben, tienen la obligación de bautizarlos en el momento. Y quiero enfatizar eso porque a veces también hay personas que les suena raro, ¿no? Y nos llaman y dicen, ¿pueden venir al hospital a bautizar? Y a veces hemos ido para bautizar en el hospital, pero la primera respuesta es siempre, pues, si está grave, hazlo tú. Porque no queremos que vayamos en camino y muera, porque estás esperando los sacerdotes. No hay más valor sacramental por un bautismo hecho por el sacerdote que por un laico cualquiera. Incluso la persona que bautiza no tiene que ser ni católico, puede ser ateo. Pero imaginemos, ¿no?, que eso se pasaba antes. En un hospital católico enseñaban a las enfermeras a bautizar bebés. Entonces lo hacían con frecuencia, cualquier riesgo de bautizaban. Incluso enfermeras que no eran católicas, era el protocolo del hospital católico. Entonces podemos imaginar la atea bautizando un bebé, no porque cree ella, sino porque pues me dijeron que tengo que hacer eso y quiero hacer lo que me mandan a hacer. Y ya, es válido. Y en esos casos, cuando el bebé se bautiza en el hospital o en esas circunstancias, o cualquier persona, ¿no? Puede ser un adulto también que no tiene acceso a un sacerdote en guerra o en un accidente, si encuentras a alguien muriendo en la calle y te das cuenta que no está bautizado, bautízalo. Pero si sobrevive, venimos a la iglesia después y hacemos las demás ceremonias, los ejercicios, bendiciones, unciones, completando el rito. Solo no echamos agua otra vez porque ya se hizo lo más importante. Entonces, recuerden eso y hay que comunicarlo porque eso es muy importante. Pero no lo puedes hacer por gusto, nomás, ¿no?
Normalmente debe ser en la iglesia con todos los protocolos. Es solamente cuando hay una emergencia que cualquier persona puede y debe de hacerlo. ¿Bien? ¿Preguntas sobre el bautismo? Tengo una pregunta. Cuando pasa eso, es una emergencia, y el agua, no sé por qué el agua no necesita estar bendita o. No. Agua nada más, solo tiene que ser agua. Gracias. Padre, yo tengo una duda. Lo que pasa es que conozco a una persona que realmente no sabemos si estaba bautizada o no. Ya es mayor. La abuela comentó que se estaba bautizada. Entonces yo le dije, bueno, necesitamos los documentos. Y me dijo que parroquia y todo, y no hay nada de esa persona. Entonces, ¿qué se puede hacer en el final? Porque ella me decía, bueno, me voy a bautizar, y yo dije, no sé. Bueno, si hay duda, si alguien es o no es bautizado, debemos de comprobar su bautismo a través del registro en la parroquia. Si por algo no se puede encontrar, que se puede corroborar con un juramento de testigos con fotos, si hay. Si no hay o es dudoso, entonces se puede bautizar bajo condición, ¿no? Entonces decimos, si no eres bautizado, te bautizo. Es bajo condición. Igual que tienen que ser prácticas y todo, o nada. Pues sí, si hay una duda, si hay tanta duda, probablemente significa que no ha sido tan practicante en la fe. Entonces, vamos a querer hacer los protocolos, sí. En caso de que no esté de acuerdo con uno de los padres, se puede bautizar. Si no está de acuerdo uno de los padres, bueno, ojalá que por lo menos el que no cree, pues no pone objeción. ¿Sí? Y si hay un pleito legal, no sé cómo se resuelve eso exactamente, pero normalmente lo que pasa es que hay uno que es ateo o no practicante, no le importa, pero dice, bueno, hazlo tú, ¿no? Eso es lo que más he visto. De que un papá no está de acuerdo, pues hay que verificarlo o intentar convencerlo. Yo diría que si se pone obstinante, vamos a hablar con el otro y ver qué tiene de padrinos y si puede cumplir con sus promesas, porque si están en contra de la fe, entonces va a ser imposible que críen un niño en la fe. Entonces ahí vamos a tener una situación, pero es simplemente porque quiere causar problemas, pero no va a oponerse a que lo lleve a misa y todo eso, pues a lo mejor lo podemos hacer secreto en contra de su voluntad, teniendo el consentimiento de uno de los padrinos y verificando la situación, de que sí puede cumplir. Padre, referente al bautismo de deseo y de sangre, ahora ha ocurrido recientemente con el Charity, ¿se puede decir? Él tuvo un bautismo referente, porque pues sabemos que estaba Charity. Bueno, yo supongo que fue bautizado, ¿no? Porque él es cristiano. Si los protestantes bautizan y sus bautismos normalmente son válidos, porque recuerden que cualquier persona lo puede hacer. Solo Dios sabe el estado de su alma en el momento que murió, ¿no? Y Él juzgará. Pero sí, supongo que fue bautizado. Ok, siguiendo con los sacramentos, vamos a comentar sobre la confirmación. La confirmación también es un sacramento de carácter. Okay. Confirmar, debemos entender de la palabra en latín, porque
Podemos malentender el sacerdote es sacerdote para toda la eternidad porque el sacramento hizo algo a su alma. La Virgen que se consagra con votos solemnes también es consagrada para toda su vida hasta la eternidad porque Dios colabora y Dios la aceptó. Entonces se entregó permanentemente. Entonces es muy sagrado, pero no es un sacramento. Ok. Ahora la confesión. Por el último, más para decir. La confesión requiere más explicación porque pues, se supone que es uno de los. Hay dos sacramentos que debemos de recibir con frecuencia: la Eucaristía y la confesión. Entonces nos conviene recordarnos cómo hacerlo bien. La confesión es un sacramento que perdona los pecados cometidos después del bautismo. Si un adulto se bautiza, están perdonados todos sus pecados. No tiene que confesar nada de eso anterior. Pero después de ese momento, si vuelve a pecar, la idea es que no peques. Pero sabiendo que somos débiles, es muy difícil no hacer eso, entonces tenemos otra oportunidad. Porque en la historia de la iglesia ha habido diferentes actitudes acerca de qué tan frecuentemente podemos confesar. Hubo un tiempo cuando te daban una confesión en la vida. Úsala bien. Y que implicaba una penitencia pública. O era en ciertas partes una confesión pública. Luego, entendiendo más cómo es la teología del sacramento, que se hizo algo más privado y se permite con más frecuencia. La materia del sacramento son los pecados, remotamente, y la contrición, las disposiciones del penitente referente a sus pecados. Ahorita comentamos cuáles son sus disposiciones, los actos del penitente más bien. Y la forma son las palabras de absolución pronunciadas por un sacerdote válidamente ordenado y con jurisdicción para pronunciarlas. Entonces, de hecho no lo mencioné con matrimonio, pero hay algunos sacramentos que son ligados, que no basta solamente ser sacerdote, sino tiene que ser sacerdote autorizado, con licencia, con llaves, para celebrar el sacramento. La confesión, sobre todo, cae en esa categoría. Que tenemos que tener permiso por ser autorizados. Los actos del penitente son la contrición, propósito, confesión, y penitencia. Entonces, tienes que tener dolor por tus pecados, odiar tus pecados, lamentar tus pecados. Y hay grados, porque hay imperfecta y perfecta. Imperfecta, la contrición imperfecta es cuando mayormente no quieres ir al infierno. Y tal vez es más común, es más presente. La perfecta es cuando lamentas y te duelen tus pecados porque no quieres ofender a un Dios tan bueno. Entonces, cuando rezamos un acto de contrición, debemos mencionar esos dos motivos, ¿no? Y esa distinción es importante porque fuera del sacramento de la confesión, podemos ser perdonados. Dios nos perdona incluso por los pecados mortales si tenemos contrición perfecta. Es decir, una contrición que no es por intereses tuyas. Porque si temes al infierno es porque
estoy pensando en mí, ¿cómo me afecta? Pero Dios quiere que arrepientes por quién eres, quién es Él. Pero sabiendo nuestra condición, Dios instituyó el sacramento de la confesión para suplir por la imperfección de nuestra contrición. Entonces basta cuando te confiesas la contrición imperfecta. El propósito de enmienda es ya no lo vas a volver a hacer y vas a tomar los medios necesarios. Porque si no cambias, si no haces nada concreto, entonces realmente no estás arrepentido. Y la iglesia quiere que tengas un propósito de enmienda concreta, no abstracta. Es decir, ¿qué vas a hacer? Bueno, no voy a pecar. Ok, bien, ¿cómo? ¿Sí? Tienes que contestar, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Y firme. Porque no es como vaga y ilusoria, sino estoy preparado a luchar para superar eso. La confesión sí se pronuncia los pecados al sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando ofendes a Dios, te estás justificando en tu interior. Ahora tenemos que tener contabilidad con alguien más de foro externo. Gracias a Dios, la iglesia respeta esa confianza ahí. Entonces, es muy grave, el sacerdote no puede revelar nada de lo que escucha ahí, bajo graves consecuencias. Yo creo que tenemos que hacer la penitencia, por tener la disposición de hacer la penitencia, que es la intención de reparar. Aunque en la penitencia el sacerdote nos da algo mínimo, que no tiene nada que ver normalmente con la gravedad de nuestros pecados, pero es un sustituto que muestra la misericordia de Dios. Mataste 10 personas, repáralo con un rosario. Bueno, se supone que sería más que eso, pero la idea que es algo simbólico, pero que tú muestras tu disposición. Y para terminar, rápido, entonces, el efecto es perdonar todos sus pecados, geniales y mortales. Estamos obligados a confesar no todos los pecados en absoluto, sino todos los pecados mortales. Podemos confesar también los veniales, que es muy conveniente. Pero no hay obligación de necesariamente recordar todos los veniales, especialmente si no hemos formado aún buen propósito de luchar contra ellos. Pero los voluntarios sí. Y punto clave, si omites decir un pecado mortal, hace inválida tu confesión. Ningún pecado puede ser perdonado por esconder un pecado mortal. Es otra cosa si legítimamente olvides, pero hay que hacer buena preparación. No cayendo en escrúpulos. Escrúpulos es cuando pensamos que todo es pecado, pensando que necesitamos confesarnos cada día, 6 veces al día, pero con una frecuencia razonable, normalmente una vez al mes es bueno, pero con buena preparación. Ya se está acabando el tiempo. Bueno, obviamente hay mucho más que podemos decir. Esa es una introducción. Seguimos con clases todos los sábados. Entonces, si viniste nada más para la charla sacramental, que van antes a intentar venir bien para lo que sigue. Vamos a ver más temas. Es una bendición. Benedicción de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que llenos todos de manera